Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de todas las materias del Colegio Hogwarts de magia y hechicería. Ya se trabajó en este tema hace unos años, pero con todo lo que se ha publicado en Wizarding World y el contenido de los juegos y demás, probablemente hay que actualizar ese video. Y por supuesto que eso es lo que haremos el día de hoy. Esto también da la oportunidad de hablar un poco más sobre las materias que ya habíamos considerado. Antes de comenzar, veamos si pueden comentarlas todas, sin hacer trampa. Sin más, vamos con las 25 materias de Hogwarts. Primero, las más importantes. Astronomía. Las clases de astronomía se dan en la Torre de Astronomía y la profesora es Aurora Sinistra. Como en el mundo Muggle, las clases de astronomía se basan en la observación del cielo nocturno con telescopios. Las tareas para esta clase involucran aprenderse los nombres de las estrellas, constelaciones y planetas, así como su ubicación, movimientos y entornos. La astronomía es una ciencia natural que estudia los objetos celestiales y fenómenos. Usa matemáticas, física y química para explicar su origen y evolución. Dentro de sus puntos de interés están los planetas, las lunas, estrellas, nébulas, galaxias y cometas. Como los conceptos de la magia no aplican tanto en esta clase, la materia es muy similar a su versión del mundo Muggle. La astronomía es una materia obligatoria durante los primeros 5 años de estudio y es optativa en los últimos 2. Encantamientos. Los encantamientos son hechizos que agregan diferentes propiedades a objetos o individuos. En esta clase los estudiantes aprenden varios conjuros, movimientos de varita y la concentración adecuada para poder lanzar una gran variedad de hechizos. Estos hechizos pueden incluir el levitar e invocar objetos, crear encantamientos de protección y mucho más. Las clases de encantamiento son conocidas por ser ruidosas y caóticas. Las lecciones son muy prácticas. Quizá recuerden la escena de "Es leviosa, no leviosa" entre Ron y Hermione, y justamente esa fue una clase de encantamientos. Se dan en el corredor que tiene el mismo nombre, y la materia la da el profesor Filius Flitwick, alguien muy talentoso. Defensa contra las artes oscuras. Esta es una clase que enseña a los estudiantes a protegerse de criaturas y maldiciones perversas y de cualquier otro tipo de magia oscura. Los temas a cubrir son bastante amplios, incluyen el reconocer y ahuyentar criaturas tenebrosas, identificar y contrarrestar maldiciones y aprender encantamientos protectores. Defensa contra las artes oscuras es considerada una materia básica para jóvenes magos y brujas debido a los peligros a los que se pueden enfrentar en el mundo mágico. Esta materia tiene una rotación de personal bastante alta, ningún profesor dura más de un año, y esto se debe a que Voldemort dejó una maldición en el puesto después de ser rechazado por Albus Dumbledore. Algunos profesores conocidos para esta materia son Snape, Lockhart y Remus Lupin. Herbología. Herbología es el estudio de plantas mágicas y hongos, incluyendo su cuidado, usos y propiedades. Los estudiantes aprenden a identificar plantas mágicas y a entender su crecimiento y cuidados. Identificar también los peligros potenciales que se asocian con algunas especies es parte de la materia. También estudian varias aplicaciones de plantas mágicas al hacer pociones y otros tipos de magia. Las clases de herbología se imparten en los invernaderos de Hogwarts y la profesora es la siempre sonriente Pomona Sprout. Aunque herbología es una materia mágica que lidia con plantas y otros materiales, vale la pena decir que en los invernaderos de Hogwarts también hay plantas muggles, las cuales hacen que la materia sea doblemente útil. Historia de la magia. La historia de la magia es una materia que involucra, el estudio de lo que ha sucedido, los eventos, la gente, los descubrimientos. Los estudiantes aprenden de la fundación de Hogwarts, la historia del mundo mágico y la evolución de las leyes mágicas, además de las vidas de diferentes magos y brujas famosos. La materia entra a detalle en el pasado del mundo mágico y ayuda a los estudiantes a apreciar el contexto de su educación mágica. Al menos ese es el objetivo. El profesor de esta clase, Cuthbert Binns, el fantasma, no hacía el mejor trabajo. Sus clases eran descritas como inmensamente aburridas, eran simples cátedras sin una pausa y contaba eventos de la historia de la magia, a secas. Y sí, como les dije, es un fantasma. Y esto es porque cuando murió simplemente se levantó y siguió trabajando como si nada hubiera cambiado. Leen materiales del libro Historia de la Magia escrito por Bathilda Bagshot. Pociones. Es el arte de crear brebajes mágicos y elixires con varios ingredientes.
Los estudiantes aprenden un gran rango de pociones, desde remedios simples como la poción curadora de forúnculos hasta cosas más complejas como la poción multijugos. También estudian las propiedades de varios ingredientes mágicos y las técnicas precisas requeridas para tener éxito al crear una poción. La creación de pociones es un proceso muy metódico que requiere de una mezcla correcta y de combinar los ingredientes en el momento correcto y a la temperatura ideal. La clase de pociones se da en las mazmorras. Entre los profesores que la han impartido están Severus Snape y más adelante Horace Slughorn. Transformaciones. Las transformaciones son una rama muy amplia de la magia que lidia con el cambio de forma y apariencia de animales, objetos y personas. Los estudiantes aprenden muchos hechizos y técnicas para transformar una cosa en otra. Conforme avanzan, los estudiantes se enfrentan a desafíos más grandes en transformaciones, incluidas la transformación humana y la conjuración. Vale la pena decir que es una materia con mucha teoría y que involucra varios aspectos en cuanto a habilidades. Las limitaciones de la transformación nos las comparte la ley de Camp sobre transformaciones elementales. Entre los profesores que han dado la clase están el director Albus Dumbledore, quien era experto en el campo, y también la profesora Minerva McGonagall. Cuidado de criaturas mágicas. El cuidado de criaturas mágicas es una materia que enseña a los estudiantes sobre todos estos seres, sus hábitos y cómo protegerlos y tener cuidado con ellos. El rango de criaturas de las que se habla es bastante amplio, desde los relativamente inofensivos gusarajos y bowtruckles hasta cosas más intensas como los hipogrifos y los escregutos de cola explosiva. Los estudiantes aprenden a identificar, manejar y cuidar a estas criaturas, así como a entender sus papeles en el mundo mágico. Las clases suelen ser en exteriores, frecuentemente en los terrenos de Hogwarts o en el Bosque Prohibido, y la materia la imparte el entusiasta y apasionado profesor Rubius Hagrid. Otros profesores son Wilhelmina Grobley Plank y Sylvanus Kettleborn. Siguiente materia, adivinación. La adivinación es una materia optativa que presenta a los estudiantes la práctica de predecir el futuro a través de varios métodos de magia. La materia cubre una gran variedad de técnicas de adivinación que incluyen lectura de hojas de té, profecías en el fuego, bolas de cristal, lectura de manos, cartomancia, astrología e interpretación de los sueños. Los estudiantes también aprenden de la historia y la teoría de la adivinación, así como las limitantes y controversias que rodean a esta práctica. La adivinación es objeto de muchas críticas por parte de otros profesores, y su legitimidad siempre es cuestionada. Es descrita por la profesora McGonagall como una de las ramas más imprecisas de la magia. Las clases se imparten en un salón que está en la cima de la Torre Norte, lleno de decoraciones místicas y atmosféricas. Entre los profesores que han impartido esta materia están la excéntrica y dramática profesora Sybil Trelawney y también el centauro Firenze. Estudios Muggles. Estudios Muggles es otra materia optativa que enseña a los estudiantes sobre el mundo no mágico, su cultura y su tecnología. Los estudiantes aprenden a entender y apreciar las diferencias entre el mundo mágico y el no mágico, así como la importancia de mantener el Estatuto Internacional del Secreto. La clase la impartía la profesora Charity Burbage y una versión muy diferente de ella fue impartida por Alecto Carrow. Esta materia puede subcategorizarse para pasar a Arte Muggle. El arte Muggle es una materia extracurricular en Hogwarts que enseña a los estudiantes sobre las diferentes formas de arte no mágico, como pintura, dibujo, escultura y fotografía. La materia habla de un gran rango de temas, incluido historia del arte, técnicas de arte y también la exploración de diferentes medios y estilos. Los estudiantes aprenden a apreciar la creatividad y la habilidad involucrada en el arte Muggle, también la forma en la que es distinta del arte mágico, que frecuentemente involucra encantamientos. Música Muggle, otra materia extracurricular en Hogwarts, y esto es prácticamente música no mágica. Los estudiantes aprenden de diferentes géneros, estilos y eras de la música Muggle, así como los instrumentos y las técnicas usados para crearla. Esta materia habla de temas como teoría de la música, composición e interpretación, y permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades musicales y la apreciación por la música Muggle. Estudio de runas antiguas. Estudio de runas antiguas es una materia optativa en Hogwarts que se enfoca en el estudio de antiguos manuscritos y lenguajes. Los estudiantes aprenden a leer, traducir e interpretar varios textos rúnicos y también a comprender las propiedades mágicas y el uso de las runas en el lanzamiento de hechizos y encantamientos. La materia da una comprensión a profundidad de la historia del mundo mágico y el desarrollo del conocimiento mágico.
Las clases de runas antiguas se imparten en un salón en el corredor de runas antiguas y la profesora es Bathsheba Babling. Aritmancia. Aritmancia es una materia optativa en Hogwarts que enseña a los estudiantes las propiedades mágicas de los números y el uso de la numerología en el lanzamiento de hechizos y adivinación. La materia habla de simbolismos numéricos, ecuaciones matemáticas y las relaciones entre los números y los fenómenos mágicos. Es la favorita de Hermione y hay una versión avanzada de esta clase. La clase la imparte la profesora Séptima Vector y se da en el Salón 7A en el 7º piso de Hogwarts. Alquimia. La alquimia es una materia avanzada que combina elementos de transformaciones, pociones y química muggle. Enseña a los estudiantes sobre las disciplinas de la magia antigua. Estudia los 4 elementos: el fuego, la tierra, el agua y el aire, y cómo manipularnos para el propósito de transmutar sustancias. Los estudiantes aprenden también de la historia de la alquimia y su influencia en el conocimiento mágico, las técnicas requeridas para lograr las transmutaciones. Vale la pena mencionar que la alquimia no se enseña a todo mundo. Wizarding World dice que solo algunos estudiantes tienen permiso de estudiar alquimia y de recibir educación especial. Otras clases. Artes oscuras. No debe confundirse con defensa contra las artes oscuras. Artes oscuras es un tema tabú y era obligatorio para los estudiantes en el ciclo 97-98. Fue la materia que reemplazó a defensa contra las artes oscuras ese año. Esta materia se enfoca en el estudio y práctica de la magia oscura, incluyendo el uso de maldiciones, maleficios y embrujos, y también el control y manipulación de criaturas oscuras. Se enseña a los estudiantes a aceptar el poder de la magia oscura y frecuentemente la usaban para dañar y controlar a otros. Amicus Carrow era el profesor. Vuelo. Vuelo enseña a los estudiantes lo básico para volar en escoba y controlarla. La materia habla de temas como las técnicas para montar escoba, el balance, la velocidad y la dirección, así como las normas sobre el uso de escobas en el mundo mágico. Los estudiantes aprenden a dominar sus habilidades de vuelo, que son clave para varias actividades mágicas, incluidas el jugar Quidditch o viajar en escoba. Las clases de vuelo se dan en exteriores y la encargada es la profesora Madame Rolanda Hooch, quien también es la referee de los partidos de Quidditch de Hogwarts. Vale la pena mencionar que esta clase no enseña el vuelo sin apoyo, es decir, volar sin escoba. Vamos con el asunto extracurricular. Estudios antiguos. Esta es una materia optativa en Hogwarts que se enfoca en la historia, cultura y prácticas mágicas de civilizaciones antiguas. La materia habla de temas como los antiguos egipcios, los griegos y la magia de los romanos, también de artefactos mágicos históricos y costumbres mágicas y los inicios de los hechizos. Los estudiantes comprenden a profundidad las raíces del conocimiento mágico moderno y el desarrollo de las sociedades mágicas. Arte. Es una materia extracurricular en Hogwarts que permite a los estudiantes explorar la creatividad a través de diferentes formas de expresión visual, incluida la pintura, el dibujo y la escultura. Se debe marcar una diferencia entre arte y arte muggle, ya que la materia de arte a secas tiene magia involucrada. ¿Recuerdan los retratos mágicos? Usan pintura mágica. En esta clase los estudiantes aprenden a desarrollar sus habilidades artísticas y a apreciar el rol de la magia en la cultura mágica. Estudios en campo. Esta es una materia extracurricular en Hogwarts que fomenta a los estudiantes para que exploren el mundo mágico a través de experiencias de primera mano y actividades al aire libre. La materia habla de temas como las criaturas mágicas, plantas mágicas y diferentes ubicaciones. Los estudiantes aprenden sobre la magia en situaciones en el mundo real y así tienen una mejor comprensión de cómo es el mundo a través de observación e interacción directa. Los estudios en campo se dan en exteriores y pueden ser liderados por varios profesores de Hogwarts dependiendo del área en el que se vayan a enfocar ese día. Esta materia es relativamente nueva, empezó en el año 2010. Estudio de Ghouls. Estudio de Ghouls es una materia optativa en Hogwarts que enseña a los estudiantes sobre estos seres, una categoría de criatura mágica que involucra vampiros y poltergeists. La materia cubre temas como la biología de los ghouls, su conducta y sus hábitats. También métodos para lidiar con los diferentes ghouls y comprender su rol en el folclore mágico. Los estudiantes aprenden a identificar, interactuar y a manejar los ghouls de manera segura y responsable. Se da en el corredor serpentino ubicado en la torre principal de Hogwarts. Teoría de la magia.
una materia de Hogwarts que da a los estudiantes la comprensión de las bases y fundamentos de la magia. Da un vistazo a la magia desde un punto de vista teórico, el nombre lo dice. La materia habla de temas como la naturaleza del poder mágico, las leyes que gobiernan la energía mágica y la base teórica para los hechizos y la creación de pociones. En esta materia, los estudiantes aprenden los conceptos que complementan la parte práctica de la educación mágica y aprecian de manera profunda la complejidad de la magia. Entre los materiales que se leen está teoría de la magia. Música. No debe confundirse con música muggle. Es una materia extracurricular en Hogwarts que enseña a los estudiantes las bases de la música mágica, incluidos el estudio de los instrumentos mágicos, composiciones encantadas y el rol de la música en la cultura mágica. La materia habla de temas como teoría, composición e interpretación. Permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades y la apreciación por la música mágica. Silomancia. La silomancia es una materia optativa en Hogwarts que enseña a los estudiantes el arte de la adivinación a través de objetos de madera y ramitas. Frecuentemente se dice que a nadie le importa. Esta materia habla de temas como el simbolismo de los diferentes tipos de madera y la interpretación de las formaciones de las ramitas, y la aplicación de la silomancia al predecir eventos futuros o entender el presente. Aparición. La aparición es una materia opcional de 12 semanas que se da en Hogwarts. Enseña a los estudiantes el arte mágico de teletransportarse. Les permite llevarse de un lugar a otro de manera instantánea. La clase solo está disponible para estudiantes de 17 años o más. La materia habla de 3 principios básicos para la aparición: destino, determinación e intención, los cuales son básicos para hacerlo de manera exitosa. Los estudiantes aprenden a visualizarse en la ubicación deseada, enfocan su determinación en llegar a este lugar y, a propósito, ejecutan los pasos necesarios para lograr la aparición. Las clases de aparición suelen impartirse en un lugar amplio dentro de Hogwarts, como el Gran Comedor, para dar espacio a los estudiantes para que practiquen sus habilidades. La clase la imparte un instructor del Ministerio de Magia, quien está entrenado y certificado para enseñar esta avanzada técnica de la magia. En la serie, Wilkie Twycross es el instructor que llega a Hogwarts para transmitir los conocimientos a los estudiantes. Y esas son todas las materias que se imparten en Hogwarts. Sin embargo, también vale la pena mencionar la educación que reciben los estudiantes antes de ir a Hogwarts. Sin las bases académicas apropiadas, algunas de estas clases simplemente serían demasiado difíciles. Para cuando los estudiantes han comenzado a estudiar en el colegio, la probabilidad es que ya han sido educados hasta cierto punto, ya sea en casa o en las escuelas de los Muggles. Es a través de esta introducción al sistema escolar y las bases de los conocimientos que los estudiantes pueden encontrar un gran valor en las materias mágicas. Por ejemplo, el uso del inglés. Podemos conectar varias carreras mágicas que dependerían de esta materia. Los periodistas del Diario del Profeta, ser jefe de la oficina de aurores, políticos como el ministro de magia. Todos estos trabajos sin duda requieren de un nivel alto de conocimiento de inglés. La habilidad de escritura es algo que se refuerza en Hogwarts a través de los ensayos, pero es importante decir que mucho del asunto ya es mágico, no muggle. Entonces mi opinión es que estos temas básicos se mezclan con las materias de Hogwarts cuando es posible. Me imagino que quizás simplemente no se mencionan tanto porque no son muy emocionantes. Sea como sea que lo vean, algunas profesiones requieren matemáticas, inglés, español, algún idioma o ciencia, ya sean mágicas o no. Entonces, no tiene ningún sentido que los estudiantes lleguen a ser adultos sin el conocimiento de estas materias. El canon nunca dice cómo es que un niño recibe educación avanzada en matemáticas o ciencia en Hogwarts, y siento que no se da suficiente énfasis a estos temas en las materias de Hogwarts. Pero creo que quizá hay más cosas sucediendo detrás de cámaras de lo que sabemos. Adicionalmente, espero que quienes deseen aprender más sobre estos temas tendrían la oportunidad de hacerlo, ya sea a través de un sistema de aprendiz y maestro o quizá alguna instrucción especial. Ojalá esto dé un panorama mucho más amplio de la educación en Hogwarts y complemente lo que ya habíamos comentado antes. Si faltó algo, díganlo en los comentarios. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.